Vamos a conversar con el abogado Andrés Benavides, constitucionalista, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por darnos unos minutos de su tiempo. ¿Cómo está? ¿Me escucha usted, abogado? Buenos días, estimado Jimmy. Le escucho perfectamente. Bien. Bueno, no sé si nos estuvo escuchando hace un rato que estábamos un poco especulando con algunas hipótesis de lo que puede pasar más adelante en este tema del juicio político. Pero nos habíamos saltado a un escenario que es la muerte cruzada. ¿Qué pasa exactamente si por A o B circunstancias decide el presidente de la República provocar la muerte cruzada? Excelente pregunta, estimado Jimmy. Sí estaba justamente escuchando cada una de las hipótesis que ustedes estaban planteando. Y bueno, en Ecuador lo improbable es lo posible. Yo creo que estos ejercicios académicos hay que realizarlos porque justamente se pueden dar estos escenarios. Y como yo sostengo, Ecuador prácticamente es un laboratorio constitucional y nunca nos vamos a aburrir de seguir viendo este tipo de situaciones. A ver, supongamos que se da, la Corte Constitucional admite a trámite el juicio político en contra del presidente Lasso. Y digamos que ya existen los votos para que sea censurado y destituido. Tomando en cuenta estas herramientas que tiene la Constitución de Montecristi como consecuencia del hiperpresidencialismo, el presidente dice, bueno, antes que me manden a la casa, yo los mando a ellos y disuelvo la Asamblea Nacional conforme lo dispone el 148 de la Constitución. Ahí, ¿qué es lo que debe ocurrir? El Consejo Nacional Electoral está obligado a convocar a elecciones anticipadas, tanto para presidente de la República como para asambleístas a efectos de completar el periodo. Yo escuchaba que uno de los escenarios que a ustedes les podría preocupar es ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral no hace la convocatoria, simplemente se hace de la vista gorda, mira por otro lado, terminemos el periodo sin Asamblea Nacional con el presidente Lasso? Esa situación no es posible por una razón. De acuerdo al Código de la Democracia, el CNE está obligado a convocar elecciones. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es el órgano que va a controlar al CNE? Lo que nos dice el Código de la Democracia en el artículo 88 es que si el Consejo Nacional Electoral no cumpliere con la convocatoria dentro del plazo establecido, la Corte Constitucional hará un requerimiento para que cumpla, para que observe aquello. Y si en el caso que el Consejo Nacional Electoral, en el término de 48 horas, no cumple con aquello, la Corte Constitucional tiene amplia potestad para destituir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y posesionar o llamar a los suplentes para que realicen el proceso electoral. En ese sentido, vemos que existe una solución jurídica, es decir, que sí debe existir elecciones porque tenemos un órgano de control que en este caso sería la Corte Constitucional. Perfecto. Ahora. Sí, continúe, doctor, continúe. Sí, ahora, otro escenario que ustedes planteaban que me parece interesante es qué pasa con las autoridades de control que han sido, en este caso, electas en el último proceso que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Supongamos que el día 15 de abril deciden disolver la Asamblea Nacional, ¿ante qué se posesionan? Y ahí tengo yo la misma preocupación de ustedes porque no tenemos una fórmula jurídica que nos diga, oye, en caso de ausencia de la Asamblea Nacional, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese tipo de atribuciones que tiene la Asamblea Nacional? Porque el acto jurídico que permite ejercer funciones a un sinnúmero de autoridades es justamente la posesión en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa si no existe este órgano legislativo? En ese contexto yo creo que lo que se debería hacer, ya viendo ese escenario, es justamente presentar una acción de interpretación constitucional a la Corte para ver qué se puede hacer en este tipo de situaciones, o en su defecto, podría ser también otra alternativa, realizar una consulta al Procurador General del Estado, tomando en cuenta algunas particularidades de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí podríamos tener alguna salida institucional
más no política y que podría, en efecto, resolver esta situación. Lo que sí no estoy de acuerdo, y eso no sería posible, es que digan, como no les posesionan, me quedo prorrogado. No es así. Tú tienes un cargo de periodo fijo, y el momento que se cumple el 14 de mayo, tú tienes que irte a tu casa. Aquí no es cuestión de interpretar la Constitución y la ley y decir me quedo sentado hasta que por ahí escojan asamblea y me posesionen. Doctor, así ¿cómo está? Omar Jael le saluda. Doctor, ¿cómo está? Hola, oiga, bueno, doctor, a ver, usted acaba de decir el mundo ideal, ¿no? El deber ser, ¿ok? Pero estamos en Ecuador, pues hemos visto que aquí hemos tenido el prorrogado. O sea, no me sorprendería que haya otros prorrogados más, pues. De acuerdo, Omar, y de hecho ese es justamente uno de los cuestionamientos, no de ahora, sino de antes que yo hice cuando el Trujillato, ese tipo de situaciones. Y claramente, por ejemplo, usted recordará, Omar, que inclusive el anterior Procurador General del Estado, Salvador, decía que la solución aquí es más política que jurídica. Decía eso. Y claro, y uno como abogado y como ciudadano le sorprende ese tipo de opiniones. Y yo coincido con usted, estimado Omar. Lastimosamente en nuestro país tenemos una débil institucionalidad. Y en ese sentido, la Constitución y la ley ha sido interpretada según los afectos y desafectos y el interés político del momento. Entonces, claro, a mí tampoco me llamaría la atención que hagan una interpretación extensiva y digan, ¿saben qué? Como no pueden posesionar, quedan prorrogados. También es un escenario que podría plantearse, pero al menos yo planteo las salidas institucionales que deberían darse en este tipo de procedimientos y más aún en este tipo de situaciones que en realidad no son como tal ordinarias, sino que es justamente excepcionales. Ya, ahora, está obligado el CNE a convocar elecciones, efectivamente, eso ya nos saca un poco la duda de que no dice la ley qué pasa si se quiere quedar más tiempo el presidente. Sí, pero el periodo que le correspondería al nuevo presidente y a los nuevos asambleístas solamente se reduce al año y medio más o menos que faltaría para el periodo del señor Lasso, ¿no? Nada más. Así es, estimado Jimmy. Y de hecho, en el año 2009-2010 se hizo una consulta a la Corte Constitucional. Y evidentemente aquí lo que va a hacer la persona que sea electo presidente de la República es completar periodo. Y en esa sentencia que me parece bastante interesante, se preguntaba si es que este periodo, que sea 1 año y medio, 2 años máximo, puede ser entendido o puede ser reputado como un periodo presidencial a efectos de reelección. Y la Corte Constitucional le dijo que desde ningún punto de vista completar periodo puede ser considerado como un periodo completo a efectos de una reelección. A ver, doctor, viene el adelantamiento de elecciones y Omar Jaén decide lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República por la lista 250. Ok, gano las elecciones a punta de tarima y de calle. No puede ser electo. Y cumplo ese último año y pico todavía puedo presentarme a 2 elecciones más. No puede. ¿O no? Así es. Así puede. Es, claro, entonces podría gobernar 9 años y medio. Más o menos. Podría ser, en este caso sería más o menos como 9 años y medio. Claro. Podría, porque no pueden tener como... Ahí se puso buenísima la cosa. Doctor, eso quiere decir que los partidos políticos ya no tendrán que buscar suplentes, sino los titulares. Claro. Para buscar la presidencia de la República. Porque hay muchos que decían, ¿para qué me voy a lanzar por año y medio? Ya con lo que nos explica el doctor Benavides, si eso no es considerado un periodo completo, pues tendrían la opción a 2 periodos más. Oiga, que está interesante la cosa. Con razón se están moviendo las frutas en Quito. Doctor, ahora, solamente, sigamos en este escenario hipotético. Viene Guillermo Lasso, disuelve la asamblea y lo que la gente dice, a ver, vas a gobernar 6 meses sin jockey. Ahí, agárrala si vas sin jockey. Ok, ¿tiene o no tiene control de la Corte? ¿Cuál es el límite de la Corte para controlar las decisiones de Guillermo Lasso? ¿Qué tipo de decisiones ¿Qué tipo de decisiones puede controlar la Corte Constitucional en ese escenario? Bueno,
En este caso, lo que nos dice la Constitución es que el presidente de la República, en efecto, va a gobernar sin un contrapeso, que en este caso sería la Asamblea Nacional. Y evidentemente él puede dictar algunos decretos ley, pero aquí tenemos dos limitaciones. Una, que tiene que ver solo exclusivamente en materia económica. Es decir, que el presidente de la República no puede presentar leyes que tengan que ver, por ejemplo, con temas penales, temas de tránsito, sino exclusivamente en materia económica. Y lo segundo, que estos decretos ley van a ser objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Así que tampoco es un cheque en blanco que tendría en este caso el presidente Lasso para poder dictar política económica, tributaria, financiera a través del decreto ley, sino que tiene un contrapeso que se llama Corte Constitucional, Doctor, que en su momento puede decir, sabe que estos decretos, estos artículos, estos capítulos son inconstitucionales y por lo tanto no deben constar en la normativa. Claro, a eso iba justamente a eso iba, ¿no? La Corte Constitucional, si va a revisar los decretos de carácter económico, también puede bloquearlos, puede decir estos artículos van, estos no van. Entonces, ciertamente que es una suerte de... Es un colegislador. Sí, es un colegislador. Se convierte en colegislador la Corte Constitucional, pues, ¿no? En definitiva, sí. ¿Y qué es lo que caso vendría a ser un legislador, llamémoslo así, un legislador negativo, como lo decía Kelsen, porque en este caso veríamos que la Corte Constitucional llega a la ley, supongamos tiene 200 artículos, y por ahí hay unos 20 artículos que son inconstitucionales porque pueden afectar varios principios tributarios como progresividad, proporcionalidad, suficiencia recaudatoria, etcétera, etcétera, y puede decir, ¿sabe qué? Estos artículos no pueden ir y los declara inconstitucionales y evidentemente serían sacados de la ley. Ya, doctor, ahora, ¿qué es lo que sí podría hacer un presidente de la República? En este caso estamos hablando de un supuesto, ¿no? El señor Lasso, sin consultar a la Corte Constitucional. ¿Qué tipo de decretos sí podría emitir, firmar, hacer, ejecutar? Reforma laboral. Así es, pero ¿cuáles son puntualmente? ¿En qué áreas? A ver, cuando se hicieron las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, ya nos decían cuál era el alcance de la política económica. Entonces, cuando tú presentas una ley en materia económica, tiene que estar relacionado con la política económica. ¿Qué es la política económica? Puede ser temas laborales, temas comerciales, monetarios, financieros, con el tema de endeudamiento, el presupuesto general del Estado. Eso es lo único que podría tratar el presidente de la República a través de estos decretos ley. Ahora, el presidente de la República no pierde sus facultades que están previstas en el 147 de la Constitución. Todas las facultades las tiene intactas. Desde, por ejemplo, dictar un estado de excepción hasta nombrar ministros de Estado. ¿Ya? Lo único que por ahí medio me preocupa, por ejemplo, y que también podríamos analizar, ¿qué pasa, por ejemplo, con la rendición de cuentas? Digamos que la Asamblea Nacional se la disuelve el 20 de abril. Pero el presidente de la República tiene que rendir cuentas al país el 24 de mayo. ¿Ante quién? Entonces, ¿qué diríamos? Va a rendir cuentas en cadena nacional. Ciudadanos en cadena nacional. Claro. Pero recordemos que respecto de ese informe se hace un control por parte de la legislatura. Ese control no existiría, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tenemos otra dificultad. Y vamos con otra dificultad. Hay cierto tipo de tratados internacionales que requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si tenemos un tratado internacional que necesita, por ejemplo, cuestiones relativas a comercio exterior, que comprometan la soberanía del Estado, requiera reformas normativas? En ese caso, el presidente tendría que aguantarse hasta que haya asamblea para aprobar, posteriormente ratificar ese tratado internacional, porque no existe un órgano legislativo que apruebe previamente ese instrumento. Entonces vemos que también se presentan algún tipo de dificultades. E inclusive, otra dificultad sería, por ejemplo, el presupuesto general del Estado. Supongamos que la muerte cruzada no se da en abril o en mayo, sino que se da en septiembre o octubre, cuando la Asamblea Nacional tiene que aprobar el presupuesto general del Estado. ¿Qué pasa? No hay solución jurídica. Entenderíamos que iría el presupuesto general del Estado tal cual
como Claro. presenta el presidente de la República. Entonces, los efectos colaterales de una disolución y la no existencia de un órgano legislativo, sí podemos ver, y ya hemos señalado algunos: el tema de rendición de cuentas, el presupuesto general del Estado, el tratamiento de instrumentos internacionales, de tratados internacionales. Ahora, Entonces, rapidito sí. nada más, entonces la muerte cruzada entraría al laboratorio constitucional, como usted le llama, ¿no? Como nunca ha pasado aquí, de los que tengo, bueno, memoria desde la Constitución de 2008, Ajá. nunca ha pasado, ¿verdad? No, ha estuvo a pasado. punto el 29 de Sí, pero, septiembre del 2010. Estuvo a punto, no existe. Estuvo a punto. Ajá. Pero concretamente digo, esto también entraría a una serie de debates, ¿no? Este tema de la muerte cruzada. ¿De qué puede pasar? Por supuesto, podemos tener debates desde su origen y existencia hasta los efectos colaterales. En mi caso, y más allá del escenario que actualmente estamos viviendo, yo creo que este tema de la muerte cruzada no debería existir en un régimen presidencialista como el ecuatoriano, porque esta institución es propia de un régimen parlamentario. Entonces, claro, tú traes una institución de un régimen parlamentario a un régimen presidencialista. Y yo creo que eso no es una casualidad, sino que fue de manera deliberada y la pensó muy bien el presidente Correa cuando redactaron la Constitución, porque sabía que en cualquier momento le podían dar algún tipo la Asamblea Nacional podía tener un quiebre de cintura y podía destituirlo, pero él sabía que debía cuidarse las espaldas y por eso plantearon la figura de esa manera. Y otro cuestionamiento que también se han hecho y que vamos a también entrar en el debate si es que ocurre aquello. Algunos dicen, y ya veo principalmente en la Asamblea, que el hecho de presentar la acusación constitucional, el juicio político, lo bloquea. interrumpiría la posibilidad de disolver a la Asamblea Nacional. No. Cuestión que No no es interrumpe. así. No. El presidente de la República, si sigue juicio político, no está proscrito de disolver a la Asamblea Nacional. Y después, evidentemente, tenemos otro tipo de debates, como por ejemplo, la disolución de la Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de control jurídico, sino que simplemente es firmar el decreto, notificarlo y se acabó. Y ahí puede ser el decreto en 2 párrafos, como en 100 páginas, y no pasa absolutamente nada. Y yo estoy ya adelantándome, estimado Jimmy, estimado Omar, que para ahí los asambleístas, cuando ya lo manden al caso, estarán presentando acciones de protección, medidas cautelares, etcétera, etcétera. Oiga, doctor, a ver, un comentario y unas preguntas muy concretas, esa, las paradojas de la vida, ¿no? La Constitución de Montecristi le está ayudando muchísimo a Guillermo Lasso, ¿no? ¿Qué cosa, no? Porque en otras circunstancias y con otra Constitución yo hubiera marchado hace rato probablemente. Ahora, doctor, solamente así, de manera rápida, dígame sí o no, porque aquí la gente está preguntando mucho en este escenario de presidente gobernando sin asamblea. ¿Puede plantear una reforma laboral sin la Corte Constitucional o tiene que pasar por la Corte Constitucional? El presidente de la República puede, a través de decreto ley, establecer una reforma laboral y tiene que pasar el filtro, el control de la Corte Constitucional. Oiga, ¿Vender doctor, bienes del Estado Es una facultad que tiene el presidente de la República. claro. sin Corte Constitucional? Sin Corte Constitucional. Doctor, oiga, con los asambleístas corren las mismas reglas que con el presidente, es decir, que hay un asambleísta que se postula para los año y medio que queda y resulta que tenía un periodo anterior, igual puede ser reelecto, lo mismo. Igualito. Lo mismo, igualito, igualito, las mismas reglas de juego, tanto para presidente como asambleístas, que ese periodo no se puede imputar como una reelección, un periodo completo de efectos de reelección. Claro. Temas de reformas a la seguridad social, doctor. Por ejemplo, tema IES, cambio de método, coger un sistema híbrido tipo el chileno o el español. Yo creo que sí podría ser objeto de una reforma en el ámbito económico. En el ámbito económico, perfecto. Bueno, entonces mire usted que nos hemos pasado tanto tiempo hablando del juicio político y no nos habíamos concentrado en esta opción, que es una posibilidad también que está prevista en la Constitución, ¿no? Claro. De la muerte cruzada. Así que bueno, vamos a tener a muchos Doctor, envíe esa aclaración aquí a la Corte. ¿Cuál? Pídale usted, doctor Benavides, aclare ese tema de que quedan esos vacíos en la Corte. Reúnese ahí con sus panas constitucionalistas y envíen una solicitud a la Corte.
A mí me encantaría, querido Omar, pero la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que los legitimados para presentar este tipo de alcances son las máximas autoridades de las funciones del Estado. Entonces debería ser el presidente de la República, Doctor el Saquicela. Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente del CNE, etcétera, etcétera. No puede ser el ciudadano común y corriente. Perfecto. Bueno, pues doctor, Láncese entonces candidato. Pues. muchas gracias, doctor Andrés Benavides, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Que Muchas gracias, un buen día, doctora. nos ha aclarado muchas cosas. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.